Hablemos ahora de los operadores que se pueden utilizar en las expresiones donde aparecen datos de tipo entero. Da igual cuál sea el tipo concreto del tipo entero. Los operadores que se utilizan con más frecuencia en expresiones donde aparecen enteros son operadores binarios y de notación infija. Repito, son los más frecuentes, no quiere decir que sean los únicos operadores que se pueden utilizar. Se dicen binarios porque intervienen dos operandos en el cálculo y se dicen de notación infija porque se escriben entre los dos operandos que forman la expresión. Esta es la forma general. Los dos operandos están separados, o sea, el operador aparece en medio de los dos operandos. Los operadores más habituales son los operadores clásicos de matemáticas, como son la suma, la resta, la multiplicación, la división y la operación módulo. La suma y la resta se especifican utilizando los mismos símbolos que en matemáticas. La multiplicación se especifica utilizando el asterisco y la división utilizando la barra. Mientras que para la operación módulo o resto se utiliza el símbolo del tanto por ciento. Bien, cuando los dos operandos son enteros, operando 1 y operando 2 son enteros, el resultado es entero. Ahora luego veremos con más detalle qué significa. Así, aquí tiene varias expresiones donde intervienen estos operadores utilizando en este caso todos operandos enteros. Bien, en primer lugar, observe que la variable que vamos a utilizar, n, va a ser en general, salvo la última instrucción, el resultado de el cálculo de estas expresiones donde aparecen operandos enteros. En el primer caso estamos utilizando el operador asterisco, los dos operandos son literales de tipo entero, por lo tanto entero por entero me va a dar un entero y el valor resultante de la operación, que es 35, es un valor de tipo entero que se asocia o se asigna a la variable n, sin ningún problema. N más 1 lo que hace es cambiar el valor de la variable n, que sustituimos anteriormente por 35, o le dimos el valor 35, y lo que hace es cambiar el valor de la variable n, de forma que, en primer lugar, calcula n más 1, 35 más 1, 36, y ese valor sustituye el antiguo valor de n. N pasa a valer ahora, 36. En esta tercera expresión, calcula la división entera entre 25 y 9. División entera, sin decimales. Por lo tanto, como 2 por 9 es 18 y 3 por 9 son 27, la división entera sería 2, porque la división real sería 2 con algo, pero solamente nos quedamos con la parte entera. Así pues, 25 barra 9 sería 2, la parte entera. Si queremos calcular el resto de la división, utilizaremos el operador módulo, de forma que el resto de la división entre 25 y 9 será el siguiente. Si la división entera es 2, 2 por 9 es 18, de 18 a 25 tenemos 7. Importante tener en cuenta que tanto la división como el módulo proporcionan valores enteros. Por lo tanto, 5 partido por 7 será 0 y 7 partido por 5 será 1. No lo olviden, siempre es el valor entero o el resultado de la división, en cualquiera de los casos que considere. En el último caso, la instrucción es incorrecta porque en la parte izquierda de la asignación no puede aparecer una expresión, sino que debe aparecer un dato con nombre. Bueno, no es del todo certera esta afirmación, podrían aparecer referencias, pero en este caso no ha lugar esa consideración. Al contrario, por supuesto, sí que sería correcta. De hecho, la tenemos aquí arriba. Seguimos. Utilizando los operadores podemos realizar operaciones interesantes a las cuales quizá no estamos acostumbrados. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el dígito menos significativo de un número, teniendo en cuenta que utilizamos un sistema decimal de numeración,
Al calcular el módulo 10 de cualquier número entero, lo que estamos haciendo es quedarnos con el resto de la división, o lo que es lo mismo, el último dígito de ese número. Así pues, considere que esta operación va a ser muy útil y la vamos a utilizar en programación, al menos en la operación módulo es muy utilizada. Otro caso que podemos pensar, otro problema interesante, podría ser obtener un nuevo valor entero descartando el signo menos significativo. Si hacemos una división por 10, al intervenir el operador división entre dos números enteros, el resultado será un número entero. Puede pensar también que se realiza la división clásica y nos quedamos únicamente con la parte entera de la división. Así pues, fíjese que el módulo nos proporciona el valor 4, el último dígito, y la división entre 10, siempre módulo 10, división entre 10, se queda con los dígitos más significativos descartando el anterior. Así que combinando ambas operaciones sería fácil en un proceso iterativo, por ejemplo, quedarnos con todos los dígitos de un número. En primer lugar, calculamos el módulo, nos quedamos con el 4, realizamos la división por 10 y nos quedamos con 573. Para volver a repetir el mismo proceso, aplicamos el módulo y nos quedaríamos con el 3, dígito menos significativo, dividimos por 10, nos quedamos con 57 y así sucesivamente. En el tema 2 aprenderemos a hacer este tipo de procesamiento iterativo. Otros operadores interesantes y poco utilizados en general fuera de la programación son los operadores unarios de incremento y decremento. En este caso se tratan de operadores que pueden utilizarse con notación prefija o posfija. En este caso o en este momento de la asignatura daría exactamente igual utilizar una notación u otra. Veremos más adelante que sí podría ser interesante utilizar o distinguir ambas notaciones. El operador más incrementa en una unidad la variable sobre la que se aplica, el operador menos decrementa en una unidad la variable sobre la que se aplica. Así pues, si la variable se llamara, bueno, aquí tenemos un ejemplo, tenemos un dato entero llamado dato con un valor 4 inicial, tenemos declaración y asignación. La instrucción dato igual a dato más 1 lo que hace es calcular la expresión dato más 1, dato vale 4, 4 más 1 es 5, y asigna a la variable dato el valor 5. A continuación, dato más incrementa en una unidad el valor de dato y ese nuevo valor sustituye al anterior. Así que si dato valía 5, dato más hace que dato quede con el valor 6. Realmente escribir dato más equivale a escribir dato igual a dato más 1. Y otro operador interesante es un operador unario, igual que los anteriores, también eran operadores unarios. Tenemos el operador de cambio de signo. El operador de cambio de signo se emplea con notación prefija y se escribe antes del operando. Lo que se hace es cambiar el signo del dato, expresión, sobre el que se aplica. La forma más sencilla es utilizarlo sobre un dato entero. Así que tenemos en este ejemplo tenemos la variable dato con valor 4 y la variable dato cambiado que tiene un valor indeterminado. La instrucción de asignación hace que en la variable dato cambiado se copie el resultado de cambiar de signo dato. Si dato valía 4, menos dato es menos 4 y ese valor es el que se copia en dato cambiado. Para, a continuación, volver a cambiar el valor de dato cambiado, pero en esta ocasión cambiando el signo de dato cambiado. Por lo tanto, si dato cambiado valía menos 4, menos dato cambiado pasará a ser 4 y este será el valor que sustituye ahora a la variable dato cambiado. Y otros operadores unarios, pero que en este caso, recuerde que reciben el nombre de funciones, interesantes podrían ser los que tienen que ver con el cálculo del valor absoluto. Por ejemplo, la función ABS calcula el valor absoluto y es una función que tiene varias versiones, o dicho de otra manera, es una función sobrecargada.
Es una función que se puede aplicar sobre un dato int entero, sobre un entero largo o sobre un entero doblemente largo. El resultado será un valor del mismo tipo que sobre el que se aplica, de forma que si se aplica sobre un largo, el resultado será largo, si se aplica sobre un largo, el resultado será un largo, y si se aplica sobre un entero, el resultado será un entero. Y el cálculo que realiza simplemente es calcular el valor absoluto del dato sobre el que se aplica dicha función. Este sería un ejemplo de lo que se llama una función sobrecargada. En realidad son tres funciones, aunque tienen el mismo nombre, y se escoge la versión dependiendo de cuál sea el dato sobre el que se aplica. Hablemos acerca de expresiones enteras. Las expresiones, ya sabemos, son combinaciones de operandos y operadores, y se dice que son enteras porque el resultado de esa expresión es un valor entero, es un número sin decimales. Cuando se escriben expresiones, ya sabemos que se suelen utilizar paréntesis para que quede de forma explícita claro cuál es el orden en que se van a evaluar las subexpresiones que forman la expresión fundamental. Hay un orden, si no se especifica nada, para indicar cuál es el orden en que se evalúan los operadores. Los paréntesis tienen la mayor precedencia, o sea, es lo que primero se va a efectuar. Después le sigue el operador de cambio de signo para continuar con los operadores de producto, el asterisco, la división y el módulo, y terminar con los operadores de adición, la suma y la resta. Se siguen las mismas reglas que cualquier operación o expresión que conocemos de matemáticas, y como siempre les digo, ante la duda, siempre utilice paréntesis. No vale la pena escribir expresiones que sean dudosas o que dan lugar a malas interpretaciones o que necesiten un tiempo extra de análisis, así que no tenga ningún miedo en utilizar los paréntesis cuando sea necesario, aunque sea, más que cuando sea necesario, cuando sea conveniente, aunque realmente la expresión esté clara y no necesite estrictamente hablando esos paréntesis. Es mejor que se entienda, aunque no sea obligatorio el uso de los paréntesis. Y simplemente como un recordatorio, debe considerar que las operaciones que involucran a números enteros pueden provocar que el resultado sea un número entero que no quepa en un dato entero. Me explico. Dos números enteros muy grandes, cuando se multiplican, pueden dar lugar a un valor entero que sea más grande que el máximo permitido en el dato que va a recibir ese valor. Eso es un problema serio en programación, problema que se conoce como desbordamiento, y el resultado es un resultado indeterminado. El número resultante no es un valor correcto, evidentemente, y si no detectamos este problema, no controlamos este problema, el resultado es indeterminado y al final obtendremos siempre errores por no saber utilizar bien este problema. Bien, el tratamiento de los desbordamientos en este momento de la asignatura es realmente complejo y solamente deberemos tener en cuenta que podemos asumir que no vamos a tener el control del desbordamiento en este momento, pero que en un futuro sí podríamos ser capaces, teniendo en cuenta otras herramientas de programación que por supuesto a estas alturas del curso no disponemos de ellas. Para más información les remito a los apuntes para ver algunos ejemplos de desbordamiento, y con eso terminaríamos la parte dedicada a los tipos enteros y empezaríamos a estudiar los tipos numéricos reales, o sea aquellos tipos de datos que nos permiten manejar números con decimales.